Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Alberto Alférez Alcázar. Soy estudiante de esta universidad IEXPRO del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. Y el presente video corresponde a la actividad número 1 de la materia Coloquio de Casos de Defensa 2, impartida por el doctor Benjamín Jiménez Villarreal. Durante el presente video abordaremos la recomendación número 32/2018, emitida el 28 de septiembre de ese mismo año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. En adelante, CNDH por sus siglas. El asunto planteado trata de violaciones a los derechos humanos de seguridad social, de libertad de reunión, de recibir un trato digno, de la integridad personal y de la libertad de expresión. Además del derecho que tienen las personas del acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, cometidos en agravio, en este caso, de personas pensionadas y de periodistas en el oficialmente llamado Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, mejor conocido como Veracruz a secas, por lo que de aquí en adelante me referiré de esta forma hacia esta entidad federativa para un mejor entendimiento. El caso que nos ocupa se originó a raíz de diversos hechos ocurridos el 23 de diciembre de 2015 en diferentes ciudades de Veracruz, donde personas pensionadas se manifestaron por la falta del pago oportuno de sus pensiones y el rechazo de los cheques por falta de fondos, lo que derivó a la postre en acciones violentas por parte de las autoridades en contra de los manifestantes y en contra de periodistas que se encontraban cubriendo los hechos. Pero, ¿qué fue lo que pasó ese 23 de diciembre de 2015? Bueno, la mañana de ese día, en las ciudades de Jalapa, de Orizaba y en Coatzacoalcos, así como en el puerto de Veracruz, tuvieron lugar diversas movilizaciones frente a las principales oficinas de los gobiernos estatal y municipales, donde se manifestaron grupos de personas, de adultos mayores, por la falta del pago oportuno de sus pensiones y por haber recibido por parte del Instituto de Pensiones del Estado cheques que no pudieron ser cobrados por falta de fondos en las correspondientes cuentas bancarias. En consecuencia, el Estado, a través de su Secretaría de Seguridad Pública, desalojaron de manera violenta a estas personas pensionadas y jubiladas, quienes se manifestaban en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, frente a la Plaza Lerdo. Insisto, por la falta de pago oportuno de sus pensiones y la entrega de cheques sin fondos que les fueron entregados por el Instituto de Pensiones del Estado. Cabe destacar que de la investigación realizada se logró conocer que algunos de los elementos que fueron enviados para desalojar el lugar lo hicieron con sus rostros cubiertos, además de que utilizaron bastones y toletes, además de hacer uso excesivo de la fuerza. Durante el desarrollo de los hechos, la misma policía agredió a varios periodistas, resultando lesionados 2 de ellos. Cabe destacar que para ese año, el 2015, el estado de Veracruz era considerado un infierno, según los mismos periodistas, ante el alto índice de homicidios y desapariciones de quienes practicaban esta profesión. Es decir, que por aquel año
Veracruz era considerado uno de los estados más peligrosos para los periodistas. No obstante, la recomendación analizada fue más allá de la particularidad de los casos, es decir, que al momento de su emisión, la CNDH tenía conocimiento que no solo se habían violado los derechos humanos de los denunciantes, ya que ellos no conformaban la totalidad del universo de personas a quienes les fueron violados sus derechos humanos, sino que se trataba de un número mucho mayor. Por ello, esta recomendación sería dirigida para que las autoridades solucionaran el problema de una manera mucho más amplia, ya que se trataba de sectores poblacionales vulnerables. Es decir, por un lado, se encuentran los adultos mayores afectados, y por otro, los periodistas que por su profesión son un blanco permanente de diversas formas de agresión, por lo que también se considera un sector vulnerable, ojo, en el ejercicio de su profesión. En esa tesitura nos encontramos con un asunto cuya víctima se trata de, valga la redundancia, una víctima colectiva. Porque, como lo he dicho con antelación, las personas adultas mayores son un grupo de atención prioritaria por parte del Estado, siendo el caso en el que se encontraban las personas pensionadas afectadas por el incumplimiento de pago de sus pensiones. Si bien es cierto, se contó con la denuncia o con las denuncias de 35 adultos mayores plenamente identificados, el total de afectados por el pago fue de 707 pensionados, quienes exigían ese dinero, ese pago, para subsistir. Cabe agregar, se trataba de no una concesión gratuita, sino de un derecho generado durante toda su vida productiva, a través de sus aportaciones de seguridad social. Y por otro lado, se encuentran los periodistas, quienes también forman, como ya le he dicho, un sector vulnerable por la violencia histórica que ha sufrido este sector en esta entidad durante el ejercicio de su profesión. Ahora bien, para este momento, a partir del desalojo de los manifestantes, estamos hablando que ya habían sido violados sus derechos a la seguridad social, protegido por el artículo 123 constitucional, así como por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, violación que fue materializada con el incumplimiento en el pago de pensiones. Se había violado para este momento ya el derecho de libertad de reunión, protegido por el artículo 9 constitucional, así como por la Convención Americana de Derechos Humanos, y la cual se materializó en el momento en que fueron desalojados de manera violenta los manifestantes. Se les violó el derecho humano de un trato digno e integridad personal, consagrado por el artículo 1 constitucional, así como por la Convención Americana de Derechos Humanos, y se materializó con el uso excesivo de la fuerza en contra de los adultos mayores. También el de la libertad de expresión, protegidos por el artículo 6 y 7 constitucional, que fue en contra o se materializó a través de las agresiones a los periodistas. Siendo que posteriormente, ya una vez violados todos estos derechos, tanto manifestantes como periodistas acudieron a la Fiscalía General del Estado a levantar las correspondientes denuncias en contra de las autoridades que ejecutaron los desalojos, que agredieron físicamente a los manifestantes y a los periodistas y que abusaron de su autoridad, siendo allí que además de todo lo anterior les fue violado un derecho más, el del acceso a la justicia, protegido
por el artículo 21 constitucional, el cual fue materializado a través de las diversas omisiones durante la investigación de los hechos y que se encontraron dentro de las carpetas de investigación correspondientes. Dicho lo anterior, realizado esta especie de análisis preliminar de este caso, nos encontramos ante un caso que fue en contra de el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, quien en ese momento era gobernador constitucional del estado de Veracruz, en contra del doctor Hilario Barcelata Chávez, quien era el director general del Instituto de Pensiones del Estado. Y claro está, también en contra del licenciado Jorge Winkler Ortiz, quien en ese momento se desempeñaba como fiscal general del estado de Veracruz. Uno de ellos, por el incumplimiento en el pago de pensiones, el otro por ordenar el desalojo y la represión que derivaron en las agresiones y lesiones sufridas tanto por los adultos mayores como por los periodistas involucrados, y uno más, bueno, por la omisión dentro de la investigación. En el caso en concreto, el litigio estratégico se centró en la búsqueda de una reparación integral del daño causado, el cual de manera utópica hubiera consistido en la reparación integral del daño a las víctimas, que incluiría medidas de rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, el implementar acciones para resarcir los daños causados a las víctimas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Esto, bueno, a través de atención médica, atención psicológica, unas disculpas públicas, investigaciones y sanciones a las autoridades responsables, la compensación económica a las víctimas tanto por los daños físicos como los morales, y la reestructuración del sistema de pensiones para así garantizar pagos oportunos y que no se vuelva a repetir un evento de estos. También a través de la investigación y determinación de responsabilidades, tanto administrativas como penales, de los servidores públicos involucrados. Es decir, llevar a cabo investigaciones exhaustivas para identificar a los servidores públicos responsables de las violaciones a los derechos humanos y que con ello se impongan las sanciones correspondientes a cada uno de ellos. También la capacitación en materia de derechos humanos a los servidores públicos de las dependencias involucradas, implementar programas de formación y sensibilización en materia de derechos humanos, especialmente o enfocadas en lo relativo a la atención a grupos vulnerables, como lo son las personas mayores y los periodistas. Además de esto, bueno, también se pudiera o sería basado en el establecimiento de mecanismos para asegurar el pago oportuno de las pensiones y prestaciones de seguridad social, el implementar medidas y procedimientos que garanticen el pago puntual de las pensiones y prestaciones a las que tienen derecho las personas pensionadas y jubiladas. El fortalecimiento de los mecanismos de investigación y procuración de justicia. Es decir, fortalecer las capacidades y recursos de las instituciones encargadas de la investigación y persecución de delitos, es decir, la Fiscalía, a fin de que pueda actuar de manera diligente y efectiva. Es decir, crear una real separación de Fiscalía-Estado y una autonomía plena. Además de esto, bueno, la supervisión y el seguimiento al cumplimiento de las medidas adoptadas,
es decir, vigilar el puntual cumplimiento de estas acciones que son tendientes a reparar el daño y prevenir la repetición con hechos similares. Sin embargo, aun cuando ya la CNDH emitió recomendaciones específicas a las autoridades involucradas, al gobernador, al Instituto de Pensiones, a la Fiscalía, etc., este cumplimiento requiere de monitoreo y presión social para garantizar esta justicia. La estrategia debe combinar acciones legales nacionales, acciones legales internacionales, pero también presión mediática. Y una presión mediática que se va a dar a través de alianzas con la sociedad civil, centrándose en la reparación integral y la responsabilidad del Estado en este tipo de hechos. Y de esta manera concluimos con la presente actividad, esperando haber cumplido con los requerimientos mínimos necesarios que exige la materia, y espero haberla hecho de manera satisfactoria, por lo que únicamente me resta agradecer la atención prestada. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.